Y ahora, siguiendo con el cronograma, tenemos la última ponencia. En este caso tenemos al doctor Juan Carlos Obando. Él es nuestro director de departamento de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo. Él estará el día de hoy con el alineamiento de tecnología de información. Entonces, le damos el paso para que pueda hacer uso de la sala para poder tener su ponencia el día de hoy. Y bueno, tenemos la última ponencia a cargo de ese ponente. Ingeniero, muy buenas tardes. A ver, ahí esperamos al ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Tiene su micrófono desactivado, tal vez la pueda activar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, así lo escuchamos perfecto. Igualmente vemos su presentación perfectamente. Bueno, jóvenes, buenas tardes. La verdad que he estado pendiente desde la mañana en las exposiciones y he visto en realidad pues cómo ha cambiado, se podría decir, todo el tema informático, el tema de los negocios, porque en realidad pues las ponencias han sido muy ilustrativas, mucha experiencia de los ponentes, y yo como docente de la escuela, pues de alguna otra manera pues estoy en contacto con ustedes y de alguna otra manera con algunas personas que dirigen actualmente pues centros de datos, centros de informáticos, y sinceramente pues el mundo informático de ahora es más difícil, ¿no? Es más difícil porque en realidad pues cuando yo era estudiante, les comento así de manera brevemente, el año 94 yo estaba en la posición que están ustedes. O sea, imagínense, hace casi, ¿cuántos años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Casi? ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, pues, nosotros como estudiantes también estábamos a la expectativa de las conferencias, de los full day, y los temas eran otros, ¿no? En ese tiempo, pues, el argot informático era poco, ¿no? Estábamos de repente un poco más interesados en las nuevas versiones de los sistemas operativos, en las nuevas versiones del lenguaje de programación, pero de repente no estábamos, se podría decir, obligados a entender muchas cosas. ¿Se escucha, Javier? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ingeniero, se escucha perfecto. Sí, entonces escuchen, el año 94, pues cuando yo terminé la universidad, pues no había mucha, se podría decir, mucho argot informático. Entonces, ahí el mundo informático de antes era más fácil en realidad, ¿no? Para los informáticos, porque en ese tiempo, pues, las soluciones informáticas eran, se podría decir, había un solo lenguaje de programación, las computadoras eran se podría decir, de una sola familia, pero con la llegada, pues, de cliente-servidor y toda la revolución informática y toda la gran explosión, en realidad vino una serie, pues, ya se podría decir, de especializaciones, ¿no? Especialización en redes, en inteligencia artificial y todo ese, prácticamente todo ese mundo que usted tiene que enfrentar ahora como estudiante y como ya, como futuro egresado, o algunos que ya están ya prácticamente pisando terrenos ya, se podría decir, post-universidad, ¿no? Entonces, la exposición que yo les voy a dar en realidad, pues, es una exposición muy puntual, muy concreta, pero viene bajo una demanda, la demanda de unir la tecnología al negocio, cosa que antes no era preocupación, se podría decir, de los jefes de cómputo, ¿no? Porque yo en realidad también tuve la oportunidad de dirigir, en mi hoja de vida, tuve la oportunidad de dirigir, por ejemplo, en 2 oportunidades centros de cómputo. Pero en ese tiempo se podría decir la informática era más fácil porque de alguna otra manera, pues, que les había dicho, pues, las soluciones informáticas, de alguna otra manera, no influían mucho, pues, no había muchos cambios. Entonces voy a empezar rapidito a proyectar los antecedentes y para qué se podría decir, he preparado esta exposición, básicamente para ver un tema de si estamos o no alineados. El alineamiento se podría decir, es un concepto que implica hasta qué punto, pues, la tecnología y el negocio están, se podría decir, entrelazados. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, ya, para no cansarlos muchos y para terminar esta jornada, que la verdad que me quedo muy satisfecho por la calidad de los ponentes que me han antecedido
y por todo lo demás que la organización ha estado muy buena. Entonces, las organizaciones actualmente buscan diferenciarse de sus competidores. Enfocan todo su potencial en la búsqueda de un impacto y el uso efectivo de sus recursos. Entonces, esto hace que el enfoque de alineamiento estratégico constituya una parte esencial en las nuevas habilidades gerenciales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podemos saber si es que estamos o no alineados? Es decir, ¿cómo si es que el sistema que vamos a adquirir se alinea realmente a las estrategias de nuestro negocio? Entonces, estas preguntas es la que vamos a responder hoy día. Y para eso vamos a revisar básicamente algunos modelos, pero vamos a utilizar el día de hoy uno, ¿ya? O sea, puntualmente vamos a utilizar uno. Los nuevos productos basados en tecnología de información. Ahorita prácticamente pues las empresas utilizan la tecnología como un medio para ofrecer sus productos, ¿no? Inclusive pues hubo hace algunos años un autor que sacó un libro en el cual decía que la tecnología de información no importaba y causó todo un revuelo. Posiblemente la tecnología de información no importe, pero sí te ayuda, por ejemplo, en tus procesos, en tus estrategias. Entonces, los nuevos productos basados en tecnología de información empezaron, se podría decir, a calar en las empresas. Y usted, pues, ya ahorita ya es testigo, se podría decir, de la etapa, pues, ya de la integración, por ejemplo, de los sistemas operativos, de la nube, y toda esa cosa que antes no había, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, las empresas se empiezan a diferenciar por el hecho como, por ejemplo, moldean sus procesos apoyados en tecnología. Entonces vemos, por ejemplo, cómo las páginas web tienen presencia en el Internet y para este tema, pues, inclusive del teletrabajo, y todo eso prácticamente ha hecho de que las empresas busquen diferenciarse a través de sus servicios que ofrecen. Pero la pregunta, como les dije al inicio de la exposición, es realmente esos servicios, esas inversiones, esos esfuerzos en tecnología realmente están yendo en la misma dirección de las estrategias organizacionales. Entonces, a eso vamos a responder hoy día. Y como antecedente, pues, vemos pues que la diferenciación en tecnología, ¿no? Es prácticamente la diferencia, pues, que de alguna u otra manera, pues, nos orienta a adquirir productos, adquirir servicios basados en tecnología. Entonces, para estos jóvenes, en realidad la literatura nos dice, pues, que tanto, por ejemplo, profesionales académicos como centros de investigación han tratado de alguna u otra manera, pues, de preocuparse por este tema, ¿no? ¿Y cuál es la gran preocupación? Que las empresas tienen alguna cierta dependencia en su proceso de negocio sobre la tecnología. Pero realmente estas dos van de la mano, es decir, las inversiones que hacemos en tecnología realmente dan una contribución real al negocio o no lo dan. Entonces, para resolver esas preguntas, se han creado de algunos modelos, ¿no? Algunas escuelas de negocio han creado, se podría decir, modelos evolutivos que han ido prácticamente dándonos una idea de qué tan integrados están la tecnología con el negocio. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos medir esto? ¿Cómo podemos identificar el nivel de madurez de mis procesos de TI? ¿Realmente la alineación de tecnologías de la organización es madura? Estamos prácticamente invirtiendo en tecnología de información, pero que nos dan realmente un valor agregado al negocio. Entonces, todas estas preguntas, ustedes posiblemente las van a escuchar o las van a, se podría decir, a tener que responder cuando posiblemente de alguna otra manera en algunos instantes de su vida ustedes tengan pues que participar en proyectos o tengan que dirigir un centro de información, ¿no? Entonces, para esto, el alineamiento es un concepto. ¿Qué significa alineamiento? A ver, el alineamiento, ¿sí? Es en realidad un proceso, se podría decir, permanente de integración de los procesos de los sistemas claves, ¿no? Con la tecnología. O sea, es decir, los costos, perdón, las inversiones que hagamos en tecnología realmente van a tener un impacto significativo en los resultados del negocio o no. Hay varios ejemplos que podemos tomar acá, ¿no? Es como, por ejemplo,
la inversión que puede hacer un banco, ¿no? De repente, en un sistema, por ejemplo, que le controle el personal, pero posiblemente ese sistema de personal no sea tan significativo en la estrategia del banco, ¿no? Porque el banco necesita operaciones en línea, operaciones frontales con sus clientes. Entonces, más crítico es de repente un sistema, por ejemplo, de atención en línea a sus operaciones del banco. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esa medición? Y para eso vamos a ver algunos modelos, ¿ya? Así que el alineamiento, en definitiva, podremos decir que es un proceso de integración entre las inversiones de tecnología y los procesos de negocio. La pregunta es, ¿qué tan alineados estamos? Vamos a ver ahora sí. Tenemos que reconocer también que el alineamiento no es un proceso estable, es un proceso cambiante en todo momento. Y este proceso cambiante y no estable hace pues que realmente pues tengamos que monitorear en todo momento, ¿no? Y acá viene, se podría decir algo que cierra esta filimina, que es prácticamente el dolor de cabeza para el administrador de la empresa y se podría decir el oficial de el CEO, ¿no? ¿Sí? Que es un término que de repente usted lo ha escuchado, que es prácticamente, ¿sí? El gerente de sistemas y el gerente, por ejemplo, de la empresa. Entonces, esa integración entre el pensamiento de estas dos personas es lo que vamos ahorita, por ejemplo, a ver cómo se puede tratar de resolver. Pregunta, ¿estamos o no alineados? Y acá viene la respuesta. ¿Estamos o no alineados? O sea, lo que invertimos en tecnología, el esfuerzo que hacemos en nuevos sistemas, ¿realmente van a contribuir a que el negocio mejore, para que funcione mejor o no? Entonces, para eso no hay más que la medición. Y la medición, se podría decir, es un término cuantitativo, ¿no? Cuantitativo que nos va a dar un resultado y realmente nos va a dar un indicador si que estamos o no alineados. Bueno, en realidad se han desarrollado muchos modelos. Usted va a ver en esta tabla que se han desarrollado muchos modelos. O sea, en realidad ahí han habido muchos esfuerzos por desarrollar modelos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el modelo, el framework del MIT, que prácticamente acá en el año 90, ¿sí? Fue prácticamente publicado. También tenemos el framework genérico, también tenemos el SAM, que es el que vamos a ver hoy día, y así, diferentes frameworks que se han desarrollado para hacer esa petición. Lo que vamos a concentrarnos hoy día es en el modelo SAM, que es el modelo de madurez, ¿sí? De alineamiento estratégico. ¿Ok? Entonces, vamos a solamente a revisar rápidamente cada uno de los modelos, pero nos vamos a concentrar en el quinto modelo, ¿ya? En este quinto modelo. El modelo de framework, el MIT, fue el primer intento por modelar el potencial del alineamiento estratégico a través de áreas que se definieron como áreas de estructura, estrategia, tecnología, procesos de gestión, individuos y roles. Este prácticamente fue el primer intento que se hizo para medir, se podría decir, el alineamiento estratégico. Y fue propuesto por el MIT, que prácticamente ustedes ya seguramente lo han escuchado varias veces, ¿no? El Instituto de Monterrey. Perdón, de Massachusetts, perdón, disculpe. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Después tenemos otro modelo, ¿sí? Este modelo de control de auditoría, organización para la auditoría de control. Este modelo fue desarrollado para identificar relaciones entre procesos de formulación estratégica, organizacional y sistemas de información. Bueno, en realidad, este modelo, como el anterior, fueron los predecesores para desarrollar, ¿sí? Los famosos frameworks. Uno fue el framework genérico y el otro fue el framework unificado. Estos frameworks prácticamente fueron, se podría decir, marcos de trabajo para medir el alineamiento. Y cada uno de ellos pues tenía, se podría decir, sus dimensiones y sus formas de, se podría decir, encontrar la manera cómo se podría medir el alineamiento, ¿no? Nosotros vamos a contarnos hoy día en el que viene en la siguiente diapositiva, que es el modelo de madurez estratégica de negocio, que es el SAM. Este modelo en realidad está construido por 6 dimensiones. Y cada dimensión tiene, se podría decir, una escala de valores. Y esa escala de valores realmente nos da hasta qué nivel estamos o no alineados en el proceso de negocio y la inversión en infraestructura tecnológica. Este modelo se construye en base a una matriz que tengo acá en la hoja de cálculo que al final lo voy a presentar y vamos a hacer un ensayo.
Este modelo se construye en base a una matriz, y esa matriz tiene una escala de valores que va prácticamente midiendo, se podría decir, los aspectos de la empresa o los aspectos de la organización y la relación con las tecnologías. Al final este modelo nos da un resultado, y ese es el resultado que nos va a indicar prácticamente si estamos o no alineados. O sea, esto no es básicamente un ensayo teórico, o sea, un ensayo, se puede decir, un constructo teórico, es básicamente a llegar a un valor numérico. Así como el modelo SAN, también tenemos el modelo estratégico evolucionario. También, al igual que los modelos anteriores, consideran diferentes, se podría decir, dimensiones de la empresa. Y en base a cada una de ellas empiezan, se podría decir, a hacer, se podría decir, la valoración de cada una de las dimensiones, ¿no? También tenemos, bueno, otro framework también basado en los frameworks unitarios y basado en el framework general, también pasamos el framework basado en Jackson, que también fue una propuesta que se hizo para verificar el alineamiento. Al igual que los dos frameworks anteriores, ¿sí? Este framework también está basado en las necesidades objetivos en términos de superobjetivos y submetas. Y también tiene su implementación. Entonces, en conclusión, ¿cuántos modelos se han propuesto? Varios, en realidad. Varios. Si revisamos las diapositivas anteriores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos 2, 4, 6, 7 modelos. Inclusive pueden haber más modelos, jóvenes. Más modelos. Pero nosotros nos vamos a concentrar en uno de ellos hoy día, ¿ya? En uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer entonces la medición entre lo que significa la inversión en tecnología y los objetivos de la empresa, los objetivos estratégicos de la empresa? Vamos a ver ahora sí con este modelo que se llama modelo de madurez de alineación estratégica, que básicamente está construido, sí, en un modelo de 6 dimensiones. En un modelo de 6 dimensiones, y cada dimensión tiene ciertos elementos que vamos a ver enseguida. Este modelo clasifica, ¿sí? Clasifica se podría decir el resultado de su aplicación, ¿sí? En 6 dimensiones. Las comunicaciones, por ejemplo, en la empresa, los valores de las tecnologías de información, el gobierno de TI, alianzas estratégicas, infraestructura de TI y recursos humanos. O sea, a cada una de estas dimensiones se le aplica, ¿sí? Se le aplica los niveles de madurez. Es algo así como, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, qué tan bien estamos en gobierno de TI? Entonces, la empresa o la persona que hace, se podría decir, la medición, tendrá que seleccionar entre estos 5 valores. Si, por ejemplo, no hay prácticamente nada de gobierno de TI, tendrá que ponerle falta de entendimiento, ¿no? Es así como una valoración, una escala valorativa que es lo que tiene acá. Al final, el modelo arroja un resultado. Y ese resultado es lo que va a determinar si es que realmente estamos o no alineados. A ver, repasemos brevemente para mostrar el modelo las 6 escalas, perdón, las 6 dimensiones. La primera es el área de comunicaciones. Las comunicaciones, por ejemplo, si es que hay efectividad en las coordinaciones, entendimiento de los negocios para las TI, entendimiento, por ejemplo, de las tecnologías de información, ¿sí? Entre el aprendizaje organizacional, y a estas comunicaciones dentro de la empresa se le asigna una escala valorativa. ¿Y quién lo asigna esto? El evaluador. O sea, la persona o el equipo que hará, se podría decir, la medición. Esa es la primera área. Después tenemos la otra área, que es de los valores de la tecnología de información. Métricas en los negocios, métricas en el balanceado, acuerdos de nivel de servicios, benchmarking, y todo esto de acá también pasa por una escala. Lo mismo, igual, el equipo o la persona que haga, por ejemplo, la medición, valorará todos estos valores en el área de la STI y pondrá el valor que le corresponde, ¿no? Tercera área, gobierno de tecnología de información, que es inclusive este gobierno de TI se ha convertido ahora en cursos en las universidades, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando yo era estudiante de las universidades, pues no había estos temas de gobierno de TI, porque en ese tiempo las universidades estaban enfocadas sobre todo pues en los sistemas, en el aspecto tecnológico, o sea, más que todo en la parte, se podría decir, de los datos, más no en la información.
Entonces, ahora estos conceptos de gobierno de TI e inclusive el tema, por ejemplo, de estrategias de TI o el tema, por ejemplo, de Internet, las cosas, ese tema, por ejemplo, no existían antes. Ahora existen y son una necesidad, como lo han mencionado los expositores que me han antecedido, ¿no? Esta tercera área también tiene que ver con gobierno de TI. Si la empresa, por ejemplo, tiene planeación estratégica de los negocios, por ejemplo, tiene un control presupuestario, comités directivos, procesos de priorización en lo que respecta, por ejemplo, a lo que es gobierno de TI. Y al igual, como las dimensiones anteriores, se irá haciendo una escala valorativa acá. La cuarta dimensión son las alianzas, es la percepción de los valores que tiene, por ejemplo, el negocio con los valores que genera las TI. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, igual, las escalas valorativas, ¿no? Por ejemplo, de repente hay conflicto de TI, ¿no? Y, por ejemplo, de repente hay, hay de repente la manera de cómo podemos la TI considerarlo como un activo, conductor de un proceso. Entonces, todos estos valores que aparecen a la derecha están, se podría decir, es que en la escala valorativa que les había mencionado, y que básicamente consiste en hacer la valoración nada más. Y como penúltima área tenemos el alcance y la arquitectura de la infraestructura de TI. ¿Hasta qué medida nosotros, por ejemplo, tenemos inversión en infraestructura? Tenemos, por ejemplo, nuestras redes. ¿De qué manera, por ejemplo, tenemos nosotros nuestro soporte de tecnología de información? ¿Estamos integrados realmente, por ejemplo, con los clientes o con la cadena de suministros? Entonces, acá vamos nosotros a colocar los valores pues, que corresponden, ¿no? Y finalmente, la última área son las habilidades. Esta ya tiene que ver un poco más de lo que mencionó, por ejemplo, la innovación, el emprendimiento, el estilo de gestión. Esto tiene que ver un poco más ya con lo que las habilidades blandas, lo que mencionó la primera exposición en la mañana. Y así se podría decir, haciendo la medición a través de esta escala valorativa. Entonces, este es el modelo, se podría decir que de alguna otra manera va a permitir tener por lo menos un primer indicador, ¿no? Un primer indicador, si realmente pues los procesos de negocio y las tecnologías están, se podría decir, alineados. Bueno, esto en realidad tiene una rejilla electrónica, que es la que está acá, ¿no? Que es la que ustedes visualizan acá. Bueno, acá están las 6 dimensiones, y lo que hay que hacer acá es, por cada una de las áreas, pues seleccionar, ¿no? Seleccionar, se podría decir, la escala. Por ejemplo, el conocimiento del negocio por parte de las TICs. Por ejemplo, si usted valora que es, por ejemplo, limitado, usted elige ahí, y así. Todas estas, se podría decir, todas estas escalas, todas estas dimensiones, usted lo puede ir seleccionando, lo puede ir eligiendo, y puede ir viendo el resultado, hasta qué punto el negocio está alineado o no a la tecnología de información. Acá aparecen los resultados, y si, por ejemplo, hasta ahí en comunicación, solamente hasta ahí en comunicación, vamos a ver hasta qué punto, cuál es el resultado, ¿no? Acá podríamos hablar, pues, que se podría decir que sí estamos alineados, pero no se podría decir totalmente alineados. Pero si por ahí, por ejemplo, tenemos un problema en infraestructura, por ejemplo, vamos a ver, intercambio de conocimiento. Estamos bajos en intercambio de conocimiento, estamos muy bajos. Personal vinculado con las TIC y negocio, o sea, no tenemos personal vinculado con TIC y negocio. Entonces, nuestro alineamiento va a ir, se podría decir, disminuyendo con un promedio de 3, y de alguna otra manera vamos a ver cómo es que tenemos que hacer los cambios, ¿no? Los cambios que ya se podría decir son las estrategias, como lo mencionó los expositores anteriores. Ahora, para terminar con la exposición, esto solamente, jóvenes, es un instrumento, pero les digo una vez más, el mundo informático actualmente, el mundo de los negocios, de las gerencias, es más difícil que antes, mucho más difícil. Ahora, así como ustedes, yo estuve sentado así casi como 20 años, así cuando venían expositores, hacíamos también seminarios,
y realmente pues estos temas no se exponían. Nosotros de repente estábamos más a la expectativa de temas tecnológicos, porque yo cuando era estudiante inclusive, todavía no había lenguajes visuales. Entonces nos llamaba más la atención de repente una exposición de un lenguaje visual que un tema, por ejemplo, de gestión y negocios, ¿no? Entonces ustedes ahorita tienen el desafío de alguna otra manera, pues, de posiblemente recopilar toda su experiencia en la universidad y dar un paso más, paso adelante, porque seamos justos, ¿no? Las habilidades y las competencias que hemos escuchado hoy día, porque yo estoy escuchando desde el principio, desde las habilidades blandas, no necesariamente van a ser, se podría decir, el próximo paso que vas a dar, ¿no? O sea, no vas a salir directamente por ejemplo, a dirigir un proyecto, pues, como ingeniero, por ejemplo, senior, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a salir directamente de repente, pues, a medir su capacidad de repente en el conocimiento de repente operativo, en el conocimiento de programación, en el conocimiento de redes. Estos temas posiblemente los tengan que convocar a ustedes, pues, cuando ya de alguna otra manera vayan adquiriendo un poco más de experiencia, un poco más, se podría decir, ya de presencia, ya en cuando vayan, se podría decir, ya desarrollándose profesionalmente, ¿no? Pero aún así, me quedo con las recomendaciones del último expositor, donde dijo, pues, de que las habilidades y las destrezas que ustedes vayan desarrollando, tengan que tenerlo siempre, no las duerman, no siempre desarrollenlas. A ver, jóvenes, he terminado con la exposición. Si tienen preguntas. Javier. Sí, ingeniero, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta como para terminar este día de grandes ponencias y muy interesantes temas. Me gustaría saber qué es lo más importante con respecto a la alineación estratégica en el tema de la tecnología de información. ¿Qué es lo que más rescataríamos de ello? A ver, lo que pasa está en que cuando ustedes, por ejemplo, a ver, por la formación que llevan, yo he estudiado ingeniería de computación y sistemas, ¿no? Y nosotros cuando terminamos la universidad, ¿sí? Nosotros cuando terminamos la universidad somos sometidos a una evaluación técnica, jóvenes. Nosotros somos sometidos a una evaluación técnica, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna otra manera, la formación que tenemos, la tenemos que demostrar en ese aspecto. Ahora, para contestar directamente a la pregunta que cuál es lo más importante en la formación es, yo creo que lo que posiblemente nos, nos obliga a entender un poco más es, por ejemplo, cómo funcionan los negocios. ¿Ok? Así que yo creo que lo más importante es entender cómo funcionan los negocios, cuál es, se podría decir, la dinámica de los negocios. Porque a nosotros a recibir diferentes cursos técnicos de redes, de programación, se podría decir, de qué más, pues, de inteligencia artificial. Entonces, posiblemente nuestro nivel de formación, por nuestro nivel de formación, nosotros de repente necesitemos un poco más orientación a lo que significa, por ejemplo, las funciones o los roles de negocio. Y eso realmente lo adquirimos en la práctica, ¿no? Porque por más escuela de negocios que tengamos, pues siempre el negocio real es lo que te enseña, ¿no? La experiencia. Eso creo que es para responder a tu pregunta, Javier. Ok, ingeniero, sí, entendí perfecto. Aquí en sala también tenemos una pregunta más. Alcántara Cotrina Bruce nos pregunta, ¿es fácil hacer los alineamientos y su implementación cuando una empresa cuando una empresa no ha equipado adecuadamente su área de TI? Bueno, en realidad, pues, Esa sería la pregunta. el alineamiento, a ver, sí entiendo la pregunta, o sea, es fácil hacer el alineamiento cuando una empresa no esté muy equipada de TI. Lo que pasa está en que las empresas que no están equipadas con TI también sufren una evolución en su equipamiento.
Bueno, hay un modelo de Nolan, que se llama modelo de Nolan, que señala pues que las empresas pasan por una serie de 6 etapas de madurez tecnológica, desde la etapa de iniciación hasta la etapa, por ejemplo, hasta la etapa de situación estratégica. Así que es difícil realmente pues que tú puedas alinear una estrategia con una empresa pues que no tenga, se podría decir, inversión en TI, ¿no? Así que para responder a la pregunta de su compañero, ¿sí? Es difícil, pues, porque en realidad no va a haber una integración ahí de tecnología de información con estrategia. De repente en la parte operativa sí, en la parte de iniciación, en la parte, por ejemplo, de los primeros sistemas, sí, pero en la parte estratégica va a ser muy complicado que se logre una alineación ahí, Javier. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, igualmente ahí en el chat estamos dejando un formulario para que puedan contestar. Y bueno, agradecerle, ingeniero, por su participación el día de hoy. Con usted que estamos cerrando este día, este evento muy importante que hemos tenido, lleno de temas muy importantes para nuestra carrera y sobre todo muy interesantes. Y también Sí, haber cerrado con ese tema muy interesante que es el tema de la alineación estratégica en el área de TI. Entonces, sí, muchas jóvenes. gracias igualmente por habernos acompañado el día de hoy, ingeniero. Si tiene algunas Sí, jóvenes, palabras. bueno, para darles unas, se podría decir unas palabras, pues, finales. La verdad que el camino informático es cada vez más difícil. O sea, ustedes dirán, pero ¿por qué cada vez más difícil? Porque ahora hay más competencia, hay, se podría decir, más sistemas que integrar, más sistemas, pues, que se podría decir alinear. Así que lo que ustedes van a enfrentar ahora sí es más complicado que lo que era antes, ¿no? Antes era la situación un poco más fácil, así que solamente pues decirles pues que recojan las experiencias de los expositores anteriores y las desarrollen, ¿no? Esas habilidades, el tema, por ejemplo, del trabajo en equipo, el tema, por ejemplo, también de la resiliencia y todas esas cuestiones, por ejemplo, que son blandas, ustedes no las dejen, porque usted puede ser un buen programador o un buen, de repente, desarrollador, ¿no? Pero si es que no desarrollan todas esas etapas, usted va a tener de repente que hacer un doble esfuerzo para mantener de repente una posición laboral o de repente desarrollarse. Así que jóvenes, buenas tardes. Les agradezco y les felicito al equipo organizador porque yo he participado, pero he participado casi, casi como ustedes, o sea, como, se podría decir, como un público más y visto, la verdad que me quedo muy satisfecho por las posiciones anteriores. Gracias, jóvenes, que tengan buenas tardes. Gracias, ingeniero. Gracias, Buenas tardes, jóvenes, buenas igualmente para tardes. usted.